¿Qué es electricidad? Son diversas las definiciones de este concepto, pero para entender bien de qué se trata, es necesario empezar desde el principio. Todo en nuestro mundo está compuesto por materia. Si dividimos la materia en partes cada vez más pequeñas, llegaremos a una partícula diminuta llamada átomo. El núcleo del átomo contiene protones, que tienen carga positiva, y neutrones, que no tienen carga. Los electrones tienen una carga negativa y orbitan alrededor del núcleo. Un átomo puede ser comparado a un sistema solar, con el núcleo siendo el Sol y los electrones los planetas en órbita. Los electrones pueden ser liberados de su órbita mediante la aplicación de una fuerza externa, por ejemplo, un movimiento a través de un campo magnético, calor, fricción o bien una reacción química. Un electrón libre deja un hueco que tiene que ser llenado por un electrón removido de su órbita proveniente de otro átomo. Conforme los electrones libres se desplazan de un átomo a otro, se produce un flujo de electrones. Este flujo de electrones es la base de la electricidad. Cuando vemos un flujo de electricidad, tenemos que considerar sus características. Existen tres características principales de la electricidad: la intensidad o corriente, tensión o voltaje y resistencia. Corriente. El flujo de electrones libres en la misma dirección general y átomo a átomo se conoce como corriente y se mide en amperes. Electrones. Cuando se tuvo más conocimiento en cuanto al comportamiento de los electrones, los científicos descubrieron que los electrones fluyen de negativo a positivo. Puesto que los electrones están cargados negativamente, son atraídos por cargas positivas y rechazados por cargas negativas. La tensión es la fuerza que es aplicada a un conductor para liberar electrones, lo que provoca el flujo de la corriente eléctrica. Corriente directa y corriente alterna. Corriente directa. Con este método, la tensión obliga a los electrones a fluir continuamente en una dirección a través de un circuito cerrado. Este tipo de tensión se conoce como tensión de corriente directa. Corriente alterna. Con este método, la tensión obliga a los electrones a fluir primero en una dirección, después en la dirección opuesta, alternando muy rápidamente. El circuito eléctrico es un sistema por el cual circula la corriente eléctrica, ya sea continua o alterna. A su vez, permite transformar la energía eléctrica en otra forma de energía. Para que un circuito pueda funcionar, debe tener los siguientes componentes. Conductor. Por ellos circula la corriente eléctrica. Generalmente son cables formados por uno o más alambres hechos por material conductor, por ejemplo, el cobre, el oro y la plata. Fuente de voltaje o generador. Es la fuente de energía que produce la corriente eléctrica. Cada extremo del generador se llama polo y contiene un lado positivo y otro negativo. Una pila es un ejemplo de esto. Receptor o resistencia. Son los encargados de recibir y transformar la energía eléctrica en otro tipo de energía. Un ejemplo de receptor son las ampolletas. Interruptor. Dispositivo que se utiliza para abrir y cerrar un circuito. Permite el paso o cierre de la corriente. En esta imagen podemos ver cómo un circuito eléctrico simple está conformado por todos sus componentes. Además, estos circuitos suelen representarse por medio de símbolos que se entienden en todo el mundo.